Siempre tenemos como esa idea del turismo, ¿cierto? Y vemos el impacto que puede generar, pero muchas veces no vemos también la otra cara de la moneda. Y esto era algo que yo quería invitar aquí a José Luis, al maestro José Luis Guzmán, quien nos visita desde la isla de Janitzio, en Michoacán, y que ha sido una muestra de justamente todo lo contrario que puede ser del impacto positivo, el impacto negativo que puede generarse en la comunidad. En este caso, una comunidad indígena. Entonces, voy a presentar al maestro José Luis. Maestro José Luis Guzmán de la Cruz es originario de la comunidad indígena de la isla de Janitzio. Pertenece al municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México. Es hablante de la lengua indígena purépecha. Ha sido jefe del departamento de difusión y profesor de la asignatura de la licenciatura de gestión comunitaria y gobiernos locales en la Universidad Intercultural Indígena del estado de Michoacán. Laboró en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CNI, como jefe del departamento de divulgación. En su comunidad de origen ha cumplido con algunos cargos y servicios comunitarios. Asimismo, ha participado de diversos proyectos sobre temas de educación, cultura y medio ambiente dentro y fuera de la comunidad. Es maestro en gestión pública de la sustentabilidad por la Facultad de Economía de la Universidad de Michoacán. ¿Eso está? Sí. Y con la tesis Transformación de una comunidad indígena de pescadores asociadas a la actividad turística, en el caso de la isla de Janitzio. Actualmente labora como profesor en la comunidad rural del Telebachillerato de Michoacán. Entonces, demos la bienvenida al maestro José Luis Guzmán, que nos va a hablar un poquito sobre este tema. ¿Vale? Un aplauso para él. Nas era de Cuarza, la lucha. De Gasumbambe la ca, y Juriapia. Caix, cuando la ca, mamá la sambe, ambe quite esquine, mucha aguantarambe, pero na, cuiri, y quichacuca, mucha para que. Buenos días, les acabo de hablar en mi lengua materna, que es el puépecha, es la lengua que me transmitieron mis padres, mis ancestros, allá en el estado de Michoacán, en México. Vengo de un pueblo que se llama Purépechas, un pueblo muy, muy antiguo, ¿no? ¿Y por qué les hablo en mi lengua? Quiero iniciar que yo soy la primera generación de alguien que ha estudiado una carrera universitaria de mi familia después de 500 años. Esto para mí es muy importante porque los indígenas tenemos pocos accesos o pocos son los que llegamos a hacer una carrera, una licenciatura. Pero muy pocos también llegan a hacer posgrados, porque al terminar la licenciatura pues nos enfocamos a trabajar y no continuamos nuestro desarrollo profesional, mucho menos, creo que es un porcentaje súper mínimo de indígenas con un doctorado. Esa realidad es la que tenemos hoy en muchas de las comunidades. Y este estudio, pues, es un enfoque como habitante y desde un enfoque desde la propia comunidad. Porque yo veía desde niño que llegaban muchas personas a investigar acerca de temas en mi comunidad. Pero se iban, se llevaban la información y no sabíamos qué sucedía con esa información. Si esa información podía ser útil para beneficiar hacia este posible desarrollo a mi propia comunidad. No sabíamos qué pasaba con esa información hasta que empecé a inmiscuirme en estos temas y cuando empezaba a revisar las tesis que se habían dicho sobre mi comunidad decía, estos resultados nos pueden servir para que nosotros mejoremos nuestras condiciones de vida
o aspiremos hacia un desarrollo o hacia un buen vivir. Pero lamentablemente, muchas de estas informaciones se quedan dentro de las instituciones académicas, se quedan en las bibliotecas, pero muy pocas veces impactan en las comunidades. O se regresa a divulgar los resultados. Y de eso se trata este trabajo, transformaciones. Si me puedes apoyar, Jaime, por favor. Primero, quiero iniciar con esta, que es un poquito un panorama de cómo está la población indígena. Hay por lo menos 5.000 grupos indígenas en el mundo. ¿Y por qué menciono esto? Aproximadamente 4.000 lenguas indígenas en el mundo. Muchas veces, como habitantes, decimos, ¿hay indígenas en Colombia? Era la misma pregunta que yo hacía en México. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en México? A veces el propio mexicano desconocía que existíamos. En Latinoamérica, ¿hay indígenas? ¿Cuántos somos? Aproximadamente 45 millones de indígenas. Aquí vemos Bolivia, Guatemala, Perú, México, Panamá. Y la pregunta que hice cuando llegué a este territorio, que es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir esta experiencia fuera de mi país. Y lo primero que pregunté, ¿hay indígenas en Colombia? ¿Hay indígenas en esta región? ¿Dónde están mis hermanos indígenas? Fue la primera pregunta. Y de ahí pues nos vamos acercando a mi país, a México. En México hay 62 pueblos indígenas. Actualmente, con algunos cambios que ha habido, ya son 70 pueblos indígenas. Pero eso me llama mucho la atención. ¿Por qué crecimos? Si durante muchos años fuimos disminuyendo. Y la pregunta es, ¿por qué hay recursos gubernamentales y ahora todo el mundo quiere ser indígena? ¿O cuál es la razón por la que hoy están apareciendo más indígenas en México? Eso es algo a investigar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué aumentaron a 70 pueblos? Y si se fijan en este mapa, todo el territorio nacional mexicano, en casi todos los estados hay uno o dos pueblos indígenas. Por eso la importancia de este impacto en México. Porque todavía el país, a donde quiera que vayas, a Michoacán, a Baja California, a Campeche, hasta la misma Ciudad de México, mucha migración de población indígena. Este es el potencial que tiene México en el tema de los pueblos indígenas. Pero también hay una gran diversidad de lenguas, 364 variantes lingüísticas. Esta era la pregunta que yo hacía de niño en mi comunidad. Porque llegaba el turismo y me decían, ¿ustedes por qué hablan así? Es que nosotros somos purépechas. ¿Ustedes por qué visten así? Porque somos indígenas. Y mis propios paisanos mexicanos desconocían que existíamos. ¿Qué pasa en el estado de Michoacán? El estado donde yo vengo. Hay 4 pueblos indígenas. Están los Mazahua Otomí, están los náhuatl y están los purépechas. Y de la región de donde yo vengo es la región azulita. Y en el centro hay un lago
que se llama el lago de Pátzcuaro. Y en ese lago existe esta isla llamada Janitzio. Vivimos aproximadamente como 2.500 habitantes. Es una isla que pertenece, su cabecera municipal es Pátzcuaro, una ciudad colonial, virreinal, de asentamientos españoles. Pero alrededor de Pátzcuaro hay puras comunidades indígenas. La isla son 45 hectáreas aproximadamente. Es un montículo, es un cerro. La que sigue. Y esta era la isla en 1930. En 1930 es la primera foto. Las imágenes nos dan cómo ha sucedido esta transformación, que es un elemento que nos puede servir para estudiar qué pasa visualmente en ciertas regiones. 1930 no existía nada arriba, las casas eran de adobe, de teja, era un lugar precioso, un lago cristalino, donde todavía la intervención del ser humano no había causado los problemas que hoy tenemos. En 1934 a 1937 se construye una estatua para atrás, y todavía la población ahí está. Esta foto más o menos 70s, 80s, se conserva gran parte de la arquitectura de la comunidad, pero en 2023 ya hay un crecimiento de la población. Y en el 2025, este es ese lago hermoso, cristalino, que fue abayazado por la visita de muchos turistas de la región, no solamente en la isla. El impacto ambiental que tuvo la región lo estamos viendo hoy. El año pasado tuvimos la peor sequía en México. A la isla ya se podía llegar caminando. Eso fue una sacudida tremenda para nosotros como habitantes. Porque nunca imaginamos, yo escuchaba a las personas mayores que decían, nunca me imaginé ver esto. Nunca visualizamos esto. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Pero esta es la isla. La isla, como toda comunidad indígena, estamos organizados en barrios dentro de la propia comunidad. Estos barrios son los que le dan fuerza a los sistemas organizativos indígenas. Esta un poco, ¿cuáles son las características principales de mi comunidad? No se sabe cuándo fue habitada la isla, pero hay algunos informes que dicen que ya en el siglo XVIII la gente de Janitzio se dedicaba a elaborar anzuelos de cobre y ya elaborar las redes para la pesca de algodón. ¿Cuál es el oficio primigenio de los habitantes de la isla? Elaborar redes de algodón. Existe otro documento muy importante que es la Relación de Michoacán, que fue escrita en 1540 por Fray Jerónimo de Alcalá, y este fraile, a través de la tradición oral, decían que Janitzio era un lugar donde se adoraba a la diosa Nanaluna, Nanacutzum. Era un observatorio. Ya para el año 2010, una arqueóloga hizo un registro de 81 piedras petrograbadas en la comunidad. O sea que ya había presencia indígena antes de llegar a los españoles de la isla. ¿Y cuál fue el oficio primigenio?
como se los mencionaba, la pesca. Pero ¿qué sucedió con la llegada del turismo? Pues cambiaron las actividades económicas. La gente se empezó a dedicar al comercio, a conductores de lanchas, a ser carpinteros, albañiles, vendedores ambulantes. La gente que no tenía acceso al turismo por la zona donde pasaba el turismo, migraban a otros estados, a Estados Unidos o principalmente a los campos de Sinaloa. Esta es la organización comunitaria. Nuestro organigrama en los pueblos indígenas es al revés. No es una estructura de arriba para abajo. Las estructuras indígenas es la asamblea, es la máxima autoridad y de ahí emana todo el poder. Para poder ser tata en una comunidad o una persona mayor de respeto, primero tienes que cumplir con los cargos que están en la parte de abajo, los cargos religiosos. Y de ahí vas asumiendo cierto liderazgo de servicio en tu comunidad. La estructura indígena es diferente la cosmovisión de servicio en la comunidad a lo que normalmente se nos ha enseñado en el mundo occidental. El mundo occidental es de arriba y tú obedeces. El mundo indígena es de abajo, empiezas el servicio de abajo para poder llegar a tener el bastón de mando. Pero entre más sirves, mayor humildad. Entre más sirves, tienes que servir mejor a la comunidad. Esa es la estructura indígena en el caso del pueblo purépecha. O en el caso, con el diálogo que hemos hecho con otros hermanos indígenas del país, es muy similar. Por eso muchas veces no nos entendemos los indígenas con el mundo occidental. Porque nosotros vemos las cosas desde otro enfoque, desde otra cosmovisión. Y ahí a veces chocamos en esta visión de ver las cosas. Porque nuestra estructura está hecha para servir a los demás, no para servirnos de los demás. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó el turismo a mi región? Porque esa fue una pregunta clave que yo me hice desde niño. Yo ya crecí viendo el turismo en mi comunidad, sirviéndole al turismo en un restaurancito que tenían mis padres y diciéndoles, sí señor, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a servir? Pero yo decía, ¿a qué viene la gente a Janitzio? ¿Por qué empezó a llegar a Janitzio? ¿Quién trajo a esta gente aquí? Esas eran mis primeras preguntas. Y pues el turismo en Pátzcuaro ya desde 1886 llegó a partir de que se creó el tramo ferroviario de la ciudad de Morelia a la ciudad de Pátzcuaro. Se crearon condiciones de comunicación. Empezó a llegar gente que no era de la región a Pátzcuaro. Y lo primero que les llamó la atención es la cuestión paisajística, que era muy bonito la región. Empezaron durante el Porfiriato, en 1886 más o menos, fueron un grupo de extranjeros norteamericanos quienes introdujeron el primer barco a este lago. No fueron la gente de las comunidades. Eso también me llamó mucho la atención. ¿Quiénes fueron los que propiciaron ese turismo? Durante el Porfiriato, dice que los turistas se dirigían a los visitantes al embarcadero y contrataban a los remeros para que les dieran una vueltita sobre el lago. Y ya el pescador vio ese potencial y empezaba a decir, le voy a cobrar para darles una vueltita. Y empezó la gente a ir, y sobre todo se empezaron a documentar
empezaron a ver muchas fotografías en ese periodo, pero luego vino la revolución de 1910 en México y eso paró el tema turístico completamente. De ahí nos brincamos hasta 1930, cuando ya empieza a llegar personas a la región, entre ellos cineastas, entre ellos fotógrafos, y empezaron a documentar la región y empezaron a decir, ese lugar donde es. Ese lugar es Janitzio, está ubicado en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Y ya para 1930, según la tradición oral, empezaron a llegar el turismo a mi comunidad. A ver una celebración conocida a nivel mundial que se llama la Noche de Muertos, que es conocida a nivel mundial. Esa noche se llena todo el estado de Michoacán, deja una derrama económica inmensa, no solo a Janitzio. Bueno, a nosotros nos tocan las migajas. Al país. México se llena de flores sin cempasúchil en todo el país esa noche. Pero ya más adelante vamos a decir quiénes son los beneficiarios directos de sus beneficios, ¿no? Abajo ya es una foto más actual, esa es la ceremonia. En la foto de arriba es más o menos 1940 más o menos, donde se toman estos registros de cómo se velaba a nuestros muertos en Janitzio. Simplemente la cosmovisión indígena para nosotros es Animechaquetztacua, ofrenda a las ánimas. Para la Secretaría del Turismo de México es Noche de Muertos. Es una concepción diferente. Es una idea completamente diferente. Porque nosotros esperamos a las ánimas. Ellos esperan seres de ultratumba. O gente, ahorita he hecho mucho la fama y que me he cuestionado, ¿por qué la gente cuando va a México se pinta la cara? Si los indígenas no nos pintamos la cara. Pero eso es lo que estamos vendiendo. Un imaginario que ni siquiera es real. Porque cuando llegas a una comunidad, eso no está pasando. Es otra la cosmovisión de la muerte. En la otra parte decíamos, otro elemento que incidió a que llegara el turismo fueron las películas. En México, en los años 40, 50, estuvo el cine de oro mexicano. El cine de oro mexicano también llegó a Janitzio por su belleza paisajística. Hicieron la película McLovin con dos actores muy famosos, Pedro Armendáriz y María Félix. ¿Cuál era la trama de la película? Que las mujeres de Janitzio solamente eran para los hombres de Janitzio. Que no se podía casar alguien de Janitzio con alguien de otra comunidad. Esa era la trama. Hoy en día todavía mucha gente dice, ¿es cierto eso, Luis? No, eso fue parte del guión de la película. Pero mucha gente se quedó con ese imaginario de la película, ¿no? Y en esta película pasa algo bien interesante. Es la primera vez que se muestra la ceremonia de Animechaquetztacua o Día de Muertos, como se conoce, en una película. ¿Qué propició esa película? Que empezara a llegar más gente, porque la pregunta era, ¿y dónde es eso? Yo quiero ir. Otro elemento que propició la llegada del turismo a mi comunidad fue en el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se construye una estatua de cantera de aproximadamente 47 metros de altura, y hasta arriba es un mirador. En el puño tú puedes llegar hasta aquí, entras en un caracol por adentro y llegas hasta el puño, y es un mirador donde puedes ver la belleza paisajística que tenía la comunidad.
Esta estatua propició también que empezara a llegar gente a mi comunidad. Pero hablando con la gente de mi comunidad, mencionaban que muchos años esta estatua no iba gente, estuvo cerrada, porque a la gente no le interesaba la actividad turística. Y cuando llegaba la gente de fuera, la gente de la isla se escondía. Pero conforme fue yendo la gente a llegar a una comunidad, empezaba a demandar ciertas cosas. Como, oigan, ¿ustedes no preparan algo para comer? ¿Por qué no hacen unas enchiladas? ¿Por qué no tienen refresco? No, no tenemos, aquí tomamos pura agua. Deberían vender refresco. Oigan, aquí no hay dónde quedarse. No, ¿y por qué no ponen un hotel? Lo que hoy tan famoso, las casitas estas donde uno puede rentar desde una aplicación. Aquí en su casita usted puede hacer esto y fíjese y va a ganar dinero. Oiga, ¿por qué no hacen alguna artesanía? No. ¿Y por qué no elaboran? Les va a ir muy bien, van a tener mucho dinero y van a desarrollarse. Y cuando ya nos dimos cuenta, empezó un restaurante a vender taquitos de charalitos. Y luego, como en México, pues a veces somos medios envidiosos, empezamos a ver, mira, la vecina está vendiendo muy bien, pues yo también voy a vender igual. Y que fulanita está vendiendo muy bien la artesanía, pues yo voy y le compro al artesano y empiezo a vender. Y empezó a crecer el tema de la venta de muchos productos. Porque en los años 60, 70, 80, 90 fue el auge del turismo en mi comunidad. No cabía el turismo en la isla, por su belleza paisajística, principalmente por su belleza en la arquitectura. No cabía la gente en la comunidad. Nos llegó el desarrollo de golpe. Y cuando empezó a haber dinero, empezaron a haber ciertas transformaciones. Perdón, regresamos. En 1971, 216.464 turistas, según las lanchas que transportan a la gente de la ciudad de Pátzcuaro a Janitzio. Para el 2017, 392.541. Pero tuvimos un problema. Cuando el lago empezó a dejar de ser cristalino y se empezó a poner chocolatos. Y empezaron a decir, se está contaminando el lago. Porque creció la demanda no solo en Janitzio, sino en toda la región. Y el turismo demanda plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿A dónde se van los residuos sólidos? Al lago. Que haya tazas en las casas, pero que todo salga al lago. ¿Qué afectaciones hubo en el lago? La pérdida de especies nativas, como el pescado blanco, famoso a nivel mundial. El achoque, otra especie, la cúmara, otra especie que hoy en día las nuevas generaciones no han tenido la oportunidad de probarlo. Eso era visualmente lo que estaba sucediendo en la región. Hoy llega el turismo y dice, ¿de dónde es este pez que estoy comiendo? ¿Cuál es la mentira que a veces usamos los habitantes para vender? Pues son de criaderos.
Porque la gente lo primero que dice, si es del lago, yo no quiero comer. Y ese es un impacto. O la gente, los mismos prestadores de servicio le dicen, la gente de Pátzcuaro, no coman el janicio. ¿Por qué? Porque pues el lago está contaminado y sabe Dios que les estarán vendiendo. O la gente prefiere comer carne, pollo o otros alimentos, ¿no? Pero el pescado, que era el alimento principal a lo que iba la gente, dejó de consumirse. Y viendo toda esta problemática, que en los años posteriores la contaminación lo que produjo y todos los efectos disminuyó el turismo en la región, en la comunidad principalmente, perdón. Pero todos veíamos el problema, pero nadie decía cuál es la solución. ¿Qué hicimos con la comunidad? ¿Por qué nunca previmos esto? Porque estábamos en la bonanza, porque pensamos que nunca se nos iba a acabar, porque pensamos que los recursos y la naturaleza iba a hacer su trabajo, pero que nosotros como seres humanos no estábamos emprendiendo nada de acciones. Entonces, fue a partir del año 2015 que empezamos a hacer unos talleres comunitarios. Estos talleres partieron de una plática en una fiesta tradicional que tuvimos en la comunidad, y en la mesa donde estábamos conviviendo empezamos a ver que realmente ya estábamos en un problema muy fuerte dentro de la comunidad, porque había disminuido la cantidad de visitantes a la isla y que se debía a los problemas ambientales principalmente, los que estaban ocasionando que se disminuyera el turismo. Pero nunca nos habíamos puesto a platicar seriamente, porque se quedaban en la plática. Hacíamos catarsis, pero hasta ahí. Nadie quería asumir la responsabilidad de las consecuencias que habían hecho nuestros abuelos, nuestros padres y mi generación. Solamente bastaron 3 generaciones para que nosotros echáramos a perder ese entorno, cuando nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos lo conservaron durante muchos años. Y nosotros solamente 3 generaciones bastaron para echar a perder ese lago. No necesitamos más. Empezamos a juntarnos un grupo de personas mayores que tenían un cierto perfil, gentes que ya habían servido a la comunidad indígena, gentes ya con el cargo de tatas, de la estructura que les decía, los que habían ocupado los cargos más importantes de la comunidad y que habían vivido qué es servir a la comunidad. Teníamos que aprovechar esa experiencia, ese conocimiento, esa vivencia, porque esa generación también se estaba muriendo y esa información se podía ir. Elaboramos 19 talleres participativos comunitarios durante 5 meses, mayores, personas de 60 años, creo que yo era el más joven ahí, y entre 10 y 15 habitantes por sesión. ¿Por qué tardó tanto este taller? Cuando en la práctica, pues yo he visto acá afuera que a veces los talleres se hacen en un día. Y vienen, recogen la información y se van. ¿Y por qué los indígenas tardamos 19 talleres para poder entender esto? Porque también en el mundo indígena tenemos nuestros tiempos. Y los diálogos son diferentes. Para una persona desesperada, no cabe ahí. Y sobre todo estos talleres fueron hechos desde la lengua purépecha, desde la lengua indígena materna, que esa es otra, no fue en español. El trabajo aquí fue cómo
transportamos esta información al español, porque la cosmovisión es diferente. Y estábamos hablando de una generación que habían vivido el antes de Janitzio sin tanto turismo y generaciones que ya habíamos crecido en automático con el turismo. Teníamos dos visiones diferentes. Por eso esos talleres para mí fueron súper importantes. Porque hoy, con la pandemia, mucha de la gente que participó en esos talleres falleció. Pero para mí este trabajo es fundamental y es muy importante porque están las aportaciones de esa gente mayor que quería un Janitzio diferente, que pensaba en decir, ¿qué les estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Cómo podemos revertir eso? Y para esto se hicieron en los talleres para poder identificar primero la problemática. Pero no nos quedábamos con la problemática, porque quedaríamos nuevamente en lo mismo, en una simple catarsis. También decíamos, compañero comunero, esta es la problemática, pero también, ¿qué propones? ¿Qué propones para que mejoremos? ¿Y cuáles fueron los resultados de este taller? Primeramente, se identificó en la dimensión social que en Janitzio el primer tema que se planteó y de interés general fue el tema salud. Yo pensaría que lo primero que diría la gente de mi comunidad es el turismo. Pero lo primero que la gente mayor dijo en mi comunidad, el primer tema y de mayor importancia es la salud. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento, ha habido un cambio en la cultura alimenticia de nuestros habitantes. Y este cambio en la cultura alimenticia está propiciando a que en la comunidad se estén presentando enfermedades que antes no había, como la diabetes. Y empezaron a revisar, a ver, doctor de la clínica, cuántos diabéticos hay en la comunidad. Se analizó que nosotros modificamos nuestra manera de alimentarnos. Se identificó que el consumo de refresco excesivo en las familias. No sé si ustedes lo sepan, pero México tenemos el primer lugar de consumo de Coca-Cola en el mundo. Tú cuando vas a una comunidad, como visita en una casa, en cuanto tú entras y te sientas, antes te ofrecían agua. Ahora lo primero que te ofrecen es que el niño sale corriendo a la tienda y regresa con una coca de 2 litros. Y nos han hecho entender o nos han engañado los que tienes que recibirlo, que porque es de mala educación decir no, y estás ahí platicando y te termina la coca y te sirven otro. La gente para almorzar, coca. Para comer coca, y he visto familias hasta para cenar Coca-Cola. De ese nivel estamos hablando. Otro elemento que vimos que en la clínica, el lugar donde se nos cuidaba la salud, era un médico pasante, ni siquiera era un médico ya titulado. Y que tenías prohibido enfermarte los sábados y domingos porque el pasante se iba a su casa. Y que la clínica era insuficiente para atender a tanta población, porque ese médico se encargaba de dar atención no solo a Janitzio, sino a otras 5 o 6 comunidades. Por eso la importancia de la salud. Otro tema que se identificó fue el aumento del alcoholismo entre la población.
Los abuelos decían, antes solamente la gente mayor tomaba, pero ahora se veía un consumo exagerado entre hombres y mujeres, pero sobre todo de menores de edad. Se identificaron aproximadamente 7 depósitos ilegales de venta de cerveza. Que los espacios que eran para la convivencia, como eran los espacios de fútbol y de básquetbol, eran cantinas los domingos. ¿Qué tipo de ciudadanos estaba generando la comunidad? ¿De dónde sacaban el dinero para poder embriagarse todos los domingos? Y le seguían el lunes y el martes. Se justificaba desvío de los padres por la actividad turística y por el dinero que generaba la actividad. La educación. Empezamos, o los abuelos empezaron a ver que la gente dejó de hablar la lengua materna. Yo soy casi de las últimas generaciones que hablo la lengua. 2 generaciones atrás de mí ya no lo hablan. ¿Qué pasó ahí? Se dejó de transmitir eso que llamamos cosmovisión. Ya hay indígenas, hay generaciones de indígenas que todavía alcanzaron a escuchar, pero ya no lo hablaban. Hay generaciones de indígenas que hoy ni escuchan la lengua, ni hablan la lengua. ¿Cómo vamos a transmitir los saberes y los conocimientos si el origen del que se ha dejado de hablar la lengua es principalmente el tema, la discriminación y el racismo? Porque nuestros mismos padres y nuestros abuelos nos decían, no hables la lengua indígena, porque vas a ser discriminado en la ciudad. Hoy en México es un orgullo ser indígenas. Pero si nos regresamos a las políticas de genocidio, que estamos hablando de los 40 para acá, las políticas en México hacia el indígena era exterminarlo, integrarlo al desarrollo nacional a partir de la educación. Y fue el trabajo que hicieron los primeros profesores bilingües, castellanizar al indígena, porque siendo indígenas no éramos útiles al desarrollo nacional. Esas eran las políticas de los 40, 50, 60 y parte de los 70. Erradicar completamente al indígena a través de la castellanización. Hoy estamos en una etapa donde lo que quieren es que aparezcan más indígenas, porque hay recursos gubernamentales. Ahora no quieren que nos acabemos, porque somos un atractivo para el país y generamos mucha derrama económica al país a partir de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestros conocimientos y de nuestros saberes. Ahora la política es, vuelvan a hablar. Es la inversa a lo que estamos viviendo hoy. Pero eso tiene que ver con esas políticas. Las políticas de educación impactaron en todo el país. Porque uno de los grandes ejes que ahorita se está trabajando es el rescate de las lenguas indígenas en México. Ya se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en México, porque ya vieron que hay una disminución del número de hablantes en México. Pero también ya nos dimos cuenta hoy que la lengua es importante porque de ahí parte el conocimiento y la cosmovisión de lo que somos como indígenas. Lo que ustedes decían hace rato, el conocimiento de los astros. Esos saberes, esos conocimientos ya no se van a poder transmitir. Hasta la forma de decirlos en nuestra lengua. Nosotros anoche platicábamos
que la constelación de Orión nosotros le llamamos el arado. Las estrellas Joshua. Todo ese conocimiento se puede ir perdiendo, ¿no? Desde la visión de cómo le llamamos a las cosas. Por eso la educación, identificamos esos conocimientos que se están perdiendo, ¿no? Esto es otro elemento más visible, más tangible, pues es la arquitectura. Las casas de adobe y de teja, la arquitectura tradicional de la comunidad, fue sustituida por el cemento. Las casas de colado, porque eso simbolizaba modernidad. Y las casas de adobe decían, eso es sinónimo de pobreza. Pero hoy en día sabemos que las construcciones de tierra son mucho más amigables y son construcciones mucho más saludables para el que las habita, ¿no? Otro elemento, la ambiental, ya lo habíamos dicho, la pérdida de las especies, el pescado blanco, que está ahí, la pérdida de artes de pesca, empezaron a entrar en el tema de las lanchas, se empezaron a meter lanchas de motor, ya no, y ellos contribuyen bastante a la contaminación. Son empresas privadas que hoy, 2025, no dan un peso de sus ganancias para la recuperación del agua. Porque ellos dicen, eso le compete al gobierno. Nosotros somos una empresa de transportes. Y estos lancheros, durante muchos años, yo cuando era niño, veía, ahora en las épocas de lluvia, se mete el agua a las lanchas y sacaban el agua con los botes, pero como los motores tiraban aceite, lo tiraban así al agua. Esa imagen la vi muchas veces de niño, sin saber que eso estaba provocando o abonando a la contaminación del agua. El tema de la basura, aumento de basura en temporadas vacacionales y los fines de semana. Porque empezaron a entrar mucho plástico. No sé acá, pero en México es un negocio el agua. Vendértelo es un negociazo. Vender el agua. Ya muy poca gente consume agua de manantiales, ya todo compramos en garrafón y es carísimo. Y quien la distribuye en México, pues es la empresa Coca-Cola. Es un negociazo el tema del agua. Abundancia de perros, de gatos y de roedores. Todo lo que se fue generando, porque pues, la comida que no se vendía, ¿dónde se tiraba? La comida es muy delicada. La gente agarraba los botes y tiraba tiraderos y tiraba la comida y empezaba a haber aumento de roedores y de perros en la comunidad. Se identificaron tiradores clandestinos, ausencia de sanciones y normas que regularan el manejo de los residuos sólidos. Y toda la economía que se generaba en Jalisco por el turismo, toda la derrama económica, todo el dinero se iba a la ciudad de Pátzcuaro. No había economía circular dentro de la propia comunidad. Por eso decíamos, ¿a dónde se está yendo el dinero de la comunidad? Ni siquiera se queda en la comunidad, sino que este dinero sale de la comunidad. En el tema, no sé cuánto tiempo tenga, Javier, tú me dices, dimensión económica. Al cambiar la actividad económica de pescadores, pues empezaron a surgir nuevos oficios.
Y, por ejemplo, en 1952 solamente se identificaron dos negocios en la comunidad. Un restaurancito y alguien que vendía una artesanía. Para 1981 se identificaron 72 ya locales, pero ya para el 2018 370 puestos ya formales de gentes que se dedicaban a la actividad turística. Pero también los negocios informales en el 2018 eran 370 y aproximadamente 150 puestos ambulantes. ¿Qué ha pasado ahí? Eso no ha parado, sigue creciendo, porque la gente busca actividades para poder subsistir. Creció el ambulantaje dentro de la comunidad y es un tema que no se ha podido controlar. Tenemos un tema también, se identificó a dónde migraba nuestra gente, a dónde se iba la gente que no podía buscar oportunidades de trabajo con la actividad turística y porque el lago ya no era productivo por las especies que se habían desaparecido. La gente migraba principalmente a la ciudad de Tijuana, Baja California. Nuestros paisanos se dedican principalmente a la elaboración de piñatas durante todo el año. Y yo cuando fui a Tijuana a visitar a mis paisanos les decía, ¿a poco todo el año se consume piñata? Yo pensaba que la piñata solamente era para el periodo de Navidad. Y me decían, en Estados Unidos, para cualquier celebración se usa piñata. Para cualquier cumpleaños de un niño. Pero también identificamos que mis paisanos estaban siendo explotados por una empresa china que iba y les daba todo el material y les pagaba a $1 la piñata, cuando ellos allá la vendían como 20, ¿no? Y sus condiciones de vida, de vivienda, eran peores que las que tenían en nuestra propia comunidad de origen. Otro lugar, principalmente de Janitzio, salen mucho a trabajar al campo, a Estados Unidos. También se identificó eso. La gente de Janitzio no conocemos nada del campo, porque el entorno en el que crecimos es lago. Conocemos saberes sobre el lago, pero no conocemos nada sobre el campo. Pero identificamos que empezaron a irse mucha gente al campo. Otra cosa que vimos también dentro del turismo, el turismo propició también que muchas familias pudieran encauzar a sus hijos hacia una formación educativa. Janitzio, principalmente en la actualidad, hay muchos maestros, profesores principalmente. Muchos lograron sacar una carrera universitaria. Y es de lo que hoy también se mantiene de esa derrama la comunidad. Y esto fue la parte económica. La parte cultural, esa raíz que nos da identidad como indígenas. ¿Qué pasó? Vimos que la indumentaria tradicional, las nuevas generaciones las dejaron de usar. Y que solamente se usaba en los periodos vacacionales o el Día de Muertos como atracción turística. Ponte la ropa porque ya va a llegar el turismo. Una simulación. Pero en el diario, en el cotidiano, ya empezamos a vestir ropa más citadina. Los hombres, por salir más fuera de la comunidad, empezamos a llevar otras ropas y vimos que va desapareciendo el traje de uso diario. Pero en las fiestas, si tú vas a una fiesta, a todos nos vas a ver bien vestidos. Pero ¿qué pasa? Vimos esa transformación. En la lengua, ya lo comentamos, en las manifestaciones culturales, ya nadie, empezamos a ver que las nuevas generaciones ya no querían servir a la comunidad. Empezaron a servirse de la comunidad. Empezamos a ver que los pocos recursos que llegaban de la comunidad, las nuevas generaciones se lo estaban apropiando de manera personal. Y esos recursos ya no se expandían en la comunidad, estaban cambiando la cosmovisión de la gente de Janitzio.
Otra, la cultura alimenticia, ya la mencionamos, y los saberes también habían sido desplazados, ¿no? ¿Qué pasó en la dimensión política, en el tema de la organización comunitaria? Dejamos de lado una labor muy importante que nos identifica como comunidades, la faena, o el tequio, o no, desconozco cómo se le llame aquí. La minga. ¿La qué? Minga. La minga. Nosotros, esa era una labor de servicio muy importante. La dejamos de hacer. Era preferible mejor pagar, porque no tengo tiempo. Pero la gente no quería tu dinero. La gente lo que quiere es verte, que participes dentro de la comunidad. Esa figura, vimos que prácticamente otra figura, los rondines, o lo que hoy llamamos policía comunitario. También eso se había ido eliminando. Había gente de nuestra comunidad que hacía el servicio de cuidarnos en las noches. Tú como comunero tenías que destinar una noche para cuidar a la gente de tu comunidad. Hacer los rondines, hacer las caminatas, y a cierta hora pedir a los muchachos, por favor, ya, intégrense a sus casas. Todo eso lo dejabas de hacer y pedirías pagar a alguien, ve y haz ese servicio por mí. Como estas cosas se habían transformado en la cuestión organizativa. Pero al identificar todo esto, pues vimos que esta era la problemática, pero ahora vienen las posibles soluciones. ¿Qué hizo mi comunidad? Empezar a plantear soluciones ante todo esto, porque ya sabíamos en dónde habíamos fallado como comunidad. ¿Vale? Sabíamos que teníamos que crear bases para una gestión del desarrollo comunitario sustentable. Y esas bases eran estos ejes que este grupo de personas habían planteado. El eje era clínica de salud comunitaria ampliada y equipada. El eje era atención de los niños, jóvenes y ancianos de la comunidad, aumentar el número de profesores hablantes, porque también había simulación. Había muchos profesores que llegaban a la comunidad diciendo que son maestros bilingües cuando no lo eran. Y eso perjudicaba la transmisión del conocimiento. Regulación para la conservación de la arquitectura tradicional. Identificamos que no hay hasta la actualidad una regla para conservar la arquitectura. Hoy no hay una regla o un acuerdo de asamblea que diga nuestras construcciones hay que conservarlas, porque también es parte del patrimonio. Vimos que en el tema del comercio no hay regulación, no hay reglas claras en el comercio. Desde 1998 se identificó que no hay un reglamento para el comercio de nuestra comunidad. Cada quien vende a como quiere y oferta los servicios a los precios que quiere. Y el turismo se enoja porque dice, ¿cómo me das esta Coca-Cola aquí que cuesta tanto y allá arriba está más caro? O viceversa, esta artesanía allá arriba está más barata y aquí tú me los estás dando más caros. Y eso generaba que el turismo dejara de ir a la comunidad, porque no hay un común acuerdo, ausencia de reglas. Fortalecimiento de la organización comunitaria. En este plan se decía, vamos a rescatar estas técnicas ancestrales de elaboración de redes. ¿Y qué tenían que ver estas redes de antes con las actuales? Las de antes eran de algodón, donde el pescador tenía que sacar la red
y secarla, y el lago descansaba. Hoy, con las nuevas dinámicas y por el capitalismo, la gente lo que quiere son recursos. Y compraban redes de nylon y colocaban las redes del lago, solamente iban, revisaban las redes y volvían a poner la red. El lago dejó de descansar. Se dejaron de respetar las vedas. Decían, yo tengo necesidad, tengo familia, tengo que comer. Pero las vedas estaban hechas o diseñadas para que se reprodujeran las especies. Tenían una razón de ser. Y los abuelos lo sabían, pero las nuevas generaciones no lo sabían. Acuerdos y diálogos con los pescadores para respetar la veda pesquera. Gestión y financiamiento para mantener la planta de tratamientos de aguas residuales. Janitzio, de las 5 islas que hay en este lago, es la única que tiene planta de tratamientos de aguas residuales. Es una tecnología alemana, pero que es costosísima mantenerlo, porque no es suficiente. ¿Quién paga toda la energía que gasta la planta de tratamiento? Los habitantes. Los gobiernos no se hacen responsables de esas plantas de tratamiento y son costosísimas mantenerlas. Se identificó que la mayoría de los ingresos de la comunidad se estaban yendo para pagar las aguas residuales. Ahí se estaba yendo el dinero de la comunidad. ¿En dónde? En el drenaje. Ahí se estaba yendo el dinero, que podía ser destinado a otras áreas de la comunidad. Implementar un programa de manejo de separación de residuos sólidos. Otra acción que hoy en día apenas estamos iniciando este programa. 2025. No tenemos un acuerdo de decir, vamos a separar la basura. Ya tenemos el problema en sí. Pero pareciera que hay muchos que todavía no despertamos de ese sueño. Porque nos quedamos con la idea de que el turismo iba a llegar en automático. Que el turismo iba a llegar nada más por sí solo. Pero esta reflexión de lo que nos hicieron pensar es que teníamos que hacer algo. Porque de transitar a una comunidad de pescadores, a una comunidad turística, hicimos efectos en el camino. Efectos que no se dieron de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que duró más de 80 años. Y hoy sí ya son palpables, hoy sí ya son visibles. A lo mejor esto es algo que no se puede medir en 2, 3 años, porque son muy los impactos se dan de manera muy gradual. No te das cuenta que está sucediendo todo esto. Pero nosotros, por ser una comunidad donde se experimentó el turismo en México y principalmente en las zonas indígenas, fuimos como de los primeros que nos metimos al tema del turismo, nos metieron al mundo del turismo. Y con esto, pues, aquí están todos así resumidos. Este es un ejemplo nada más. Por ejemplo, los abuelitos decían, vamos a ampliar la clínica, vamos a equipar la clínica, vamos a abastecer la clínica, vamos a adaptar espacios para la práctica de la medicina tradicional, porque también se identificó que estábamos dejando de lado los conocimientos tradicionales. Vamos a capacitar y certificar a los médicos tradicionales de la comunidad y vamos a solicitar personal médico hablante de nuestra lengua materna para que atienda las clínicas. Estos ejes ya lo plantearon la gente, ya nos daban la ruta, la receta, qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita, ¿en qué parte vamos? Estamos ya en la capacitación y certificación de los médicos tradicionales.
porque también nos hicieron creer que nuestra medicina no valía, que nuestra medicina no servía, que eso era de brujería, y que la que deberíamos aplicar era la medicina alópata. Esa era la buena. Lo indígena, eso no sirve. Las pomaditas, esas no sirven. Pero hoy estamos fortaleciendo y revitalizando hasta las parteras tradicionales, porque era mejor ir a la clínica a dar a luz y dejamos de lado a las parteras tradicionales. Hoy nuestra clínica tiene su propio espacio para que la mujer decida, o la familia, ¿quieres parto con la partera tradicional o quieres sacar? O el médico está presente y la partera está haciendo su trabajo para cualquier situación. Eso se puede hacer desde el interior. ¿Qué logramos con esto? Estamos empezando a empoderar, empoderar a la comunidad. Logramos entender con este ejercicio que nosotros podríamos generar nuestro propio desarrollo desde nuestra cosmovisión. Y para esto, ¿qué hicimos? Buscamos el autogobierno. En México está sucediendo un caso muy importante de los pueblos indígenas. Hemos dejado de lado a los gobiernos que nos abandonaron durante muchos años. Y empezamos a gestionar que el recurso llegara directamente del gobierno federal hasta la comunidad. Pero fue a través de muchas luchas. Hoy los purépechas somos un modelo mundial de autogestión. Hoy nosotros decidimos qué queremos para nuestra comunidad. Ya no lo que nos impongan desde afuera. ¿Qué tipo de desarrollo es el que nosotros buscamos? Pero tuvieron que haber nuevas legislaciones, nuevos marcos jurídicos para que nosotros pudiéramos llegar a esto. Y que las comunidades seamos las que decidamos nuestro destino. Pero necesitamos también crear herramientas metodológicas para ver hacia dónde queremos ir. Porque en el proceso nos confundimos. Nos vendieron una idea de desarrollo, el pavimentar, el cementar, y perdimos el rumbo. Hoy queremos regresar al origen. Si queremos conservar las comunidades otros 500 años más. Pero creo que ya vamos tarde, ¿no? Pero apenas en el 2021 nosotros peleamos por el autogobierno. En Milagro solamente hay 2 comunidades que hemos seguido este ejemplo de autogobierno. Santa Fe de la Laguna y Janitzio. Pero si ustedes revisan la literatura en internet, el pueblo que fue el primer pueblo de autogobierno en México y en Michoacán fue Cherán. Cherán todo es todo un caso, pero el autogobierno surge de que los grupos delictivos se internaron en la comunidad, se apropiaron de los recursos de la comunidad y la comunidad salió en defensa del territorio. Y ese territorio hoy se defiende con los autogobiernos. Pero estamos en prueba y error. Porque ahora los recursos se manejan desde la propia comunidad. Y a través de las asambleas se está decidiendo qué tipo de programas, qué tipo de proyectos queremos implementar en la comunidad. Porque algo que este diagnóstico trajo consigo es que el desarrollo fue pensado desde afuera. La elaboración de la estatua fue ideado desde afuera. Todo el tema de llevar turismo el Día de Muertos fue pensado desde afuera. Nunca se nos consultó. Hoy una premisa fundamental de los pueblos originarios es esta. Cualquier acción que nosotros queramos emprender en territorios indígenas, en el caso mexicano, tiene que pasar sujeto a consulta. Eso es una premisa fundamental de los pueblos originarios. Aquí ya estamos trabajando un plan de desarrollo comunitario en vinculación con la Facultad de Arquitectura
quienes elaboraban los planes o los posibles, qué debemos de construir en la propia comunidad. Pero fue el vínculo escuela-comunidad, porque también vimos que las universidades estaban desvinculadas de las comunidades. Y esta fue una acción con la Facultad de Arquitectura. Ustedes saben diseñar, saben elaborar proyectos arquitectónicos, apóyennos, ayúdennos a crear los proyectos de infraestructura que se están pensando en la comunidad. Y las obras se manejan a través de recursos de la comunidad y la gente de la comunidad es la beneficiaria de hacer las obras, generar el autoempleo. Lo que decía la compañera hace rato, economía circular. Eso se está generando hoy con las autonomías, pero tuvimos que transitar desde 2015 para poder llegar hoy en día a estos resultados. Por eso creo firmemente que la investigación es muy importante, porque estas investigaciones pueden impactar a las regiones o a las comunidades en qué tipo de desarrollo es el que queremos tener o qué tipo de desarrollo aspiramos para las futuras generaciones. Aquí están otros proyectos. Se hablaba de que habíamos cementado áreas verdes, necesitamos en la comunidad. Pero ya es la propuesta arquitectónica por los alumnos de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y pues aquí podremos ver las transformaciones a partir de las fotografías, cómo era la región y cómo es hoy en parte del turismo. Con esto quiero decir, yo no estoy en contra del turismo. Si alguien lo vio así o alguien se siente ofendido, pero no es por ahí. He llegado a entender hoy en día que nos volvimos una comunidad turística. Ahí los que tenemos que poner las reglas claras somos la gente de las comunidades. Nosotros ponemos esas reglas. ¿Cómo queremos que el turismo llegue y respete nuestros entornos? Pero eso nos toca a nosotros como comunidades. El turismo es invasivo, pero hay también diferentes tipos de turismo, ustedes lo mencionaron. Hay turismo cultural. Hoy en México se está pugnando por el turismo comunitario. ¿Cómo es posible que hasta el 2025 México haya surgido el turismo comunitario en el gobierno federal? En atención al turismo comunitario, cuando durante muchos años hemos sido uno de los países en donde creo que es la tercera fuente de economía del país, el turismo. ¿Cómo es posible que hasta el 2024 la Universidad Michoacana, en Michoacán, apenas haya abierto la carrera de turismo sostenible? Cuando desde los años 20, ya lo vimos, Michoacán es un estado netamente turístico. Y por eso la importancia de este tipo de diagnósticos. Lamentablemente, hay muy pocos estudios sobre los impactos que genera el turismo. Los estudios que abundan en el tema turístico son principalmente aquellos que benefician, pero que benefician económicamente. Hablan de que el turismo genera intercambio, interculturalidad, convivencia. Pero este discurso o esta perspectiva parece que a los estados no quiere que lo logremos, porque eso aleja al turismo. Pero creo que es muy indispensable y muy pertinente tenerlo y mencionarlo. Porque si desde hoy las comunidades que se quieren organizar y quieren buscar en el turismo ese desarrollo o esas mejores condiciones, aquí hay un ejemplo que puede servir para prevenir muchos de estos elementos que se pueden transgredir en los procesos. Por eso, para mí es relevante este estudio, y más porque es en mi propia comunidad de origen. Por eso es relevante.
Y por eso es relevante de estar aquí, porque es importante compartirlo y difundirlo, porque allá los entornos se degradaron. El elemento cultural se transgredió, el elemento de los saberes se transgredió, pero hoy también estamos en un proceso de cómo buscar esas soluciones para revitalizar esos elementos y sobre todo la continuidad cultural en el caso del pueblo purépecha. Muchas gracias. Gracias, estimado José Luis, por tu charla, bastante interesante, y creo que nosotros aquí en Colombia conocemos muy bien esos efectos que pueden ser nocivos, del turismo, y como lo ha mencionado José Luis, es como estar prevenidos. Creo que todos conocemos el caso del Día de Muertos, ¿cierto? Esto es una fiesta que se conoce ya a nivel mundial, y más pues porque esto nace de la isla de Janitzio y se ha vuelto famoso en películas últimas como Coco, por ejemplo. Y así que en las épocas de noviembre la gente quiere ir allá a Janitzio y eso se hace en filas eternas, pero todo ese daño que puede causar. Si bien el turismo sí que puede ser algo muy bueno, también puede ser algo muy malo, y esto es un ejemplo, lo que aquí nos muestra José Luis. Entonces, no sé si tengan preguntas, quizás, para José Luis de pronto sobre este tema. A mí me gustaría hacerle una pregunta a José Luis, y es, ¿cómo has visto esta adopción de la parte de empezar a cambiar este tipo de cosas? Una vez charlábamos y decías que la misma comunidad que había crecido dentro del turismo después decía, pero ¿por qué ahora ya nos quieren prohibir o por qué cambiar, cierto? Cuando de pronto se nace desde esa parte turística, desde esa explotación, y ya no se alcanza a medir, y hasta que entran ustedes en conciencia. ¿Cómo fue ese diálogo con ellos? ¿Cómo llegaron ya a ese punto de que definitivamente digan, sean conscientes del problema, que digan, sí, hay que trabajar? ¿Cómo fue esa parte? Creo que la naturaleza es muy sabia. La naturaleza nos da las lecciones que necesitamos entender. La pandemia fue una. Con la pandemia, la maquinaria se paró. Y eso nos hizo reflexionar. Por ejemplo, la Noche de Muertos de ese año fue una Noche de Muertos donde toda la gente fue a ofrendar sin turismo. Había gente que nunca había ido a ofrendar, porque también nos enfocábamos a atender al visitante y mandábamos a los niños, ve a llevarlo a... La pandemia fue un elemento que nos hizo reflexionar. Otro elemento que nos hizo reflexionar fue la sequía del año pasado, donde casi estuvimos a punto de que dejáramos de ser isla. Íbamos a ser ya una península. Y ya hasta se estaba pensando en hacer una carretera para poder llegar a la isla. Hubo un caso donde un influencer subió esa información a la red y dijo, ya se puede llegar a la isla. El impacto que tuvo en likes fue tremendo, porque la gente dejó de ir a la isla. ¿Ya para qué vamos a Janitzio si se puede llegar caminando? Pero las lluvias fueron muy abundantes este año y volvimos a ser isla. Eso también nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar que sí tenemos que transitar hacia un turismo más amigable. Pero también ya nos estamos haciendo conscientes que eso depende gran parte de nosotros como comunidad. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros no podemos controlar al Estado. Porque a veces el Estado trae otras dinámicas. Pero no vamos a esperarnos a que sucedan estos cambios. Hemos entendido que con los autogobiernos, fíjense de cuánto impacto estamos hablando. Los indígenas tenemos en México un impacto tremendo, porque las reformas que se han hecho han venido como nuestro organigrama, de abajo hacia arriba. El gobierno ha tenido que ajustar o modificar los marcos jurídicos
porque pareciera que va muy avanzado lo social, lo que está pasando afuera con las realidades. Eso es algo que nosotros hemos observado. Tuvimos que meter policías comunitarios y después se reglamentó en el Estado. O sea, el Estado va atrás de nosotros. Las políticas van atrás, pero ellos también ya se dieron cuenta que la fuerza de las comunidades organizadas se pueden lograr grandes transformaciones. Gracias, José Luis. No sé si tengan más preguntas. Si no, vamos a dar un espacio para un coffee break. Sí. Tenemos un... perdón. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Un saludo muy especial para el maestro José Luis. Mi nombre es Jairo Tara, pues vengo aquí en representación del Cabildo Indígena Quillacinga de Ogonuco. Somos una comunidad indígena asentada en las Valles del Volcán Galeras, protectores del territorio. Y pues primero felicitarlos por su ponencia. Es bastante fuerte ver la forma en la que usted expresa el impacto que ha producido todo este proceso de desarrollo, entre comillas, que se ha venido generando en su pueblo, sobremanera a ser focalizado por la parte turística. Me preguntaba yo, dentro de la experiencia que usted tiene, de las investigaciones que ha desarrollado, poniendo en paralelo la situación de que nosotros como comunidad indígena somos un pueblo que empieza a redescubrir su historia, porque a través también de los procesos de desarrollo, de colonización y pues otro montón de eventos de índole histórica y política, ha sido un pueblo que ha estado oculto, se puede decir. Sin embargo, el florecimiento en el que los últimos tiempos nos lleva a mostrar nuestra cultura y a volver a renacer, empieza también a focalizarnos como un punto turístico, tanto en lo cultural, lo gastronómico, lo geográfico y todas las variantes que el turismo focaliza. Por tanto, se están empezando a desarrollar procesos para dar apertura con miras de fortalecer la parte económica, como bien se lo conoce y se lo ha hablado. Sin embargo, tenemos también esa prevención, conociendo que el impacto turístico genera una desnaturalización de los pueblos indígenas. Entonces me pregunto yo, si ustedes ya han hecho procesos de acompañamiento a otros pueblos dentro de su experiencia y como están tan avanzados ya, nos gustaría de pronto que este tipo de procesos se repliquen dentro de los pueblos que estamos empezando a caminar dentro de esa conciencia, y también pues felicitando porque estamos dentro de una época que, si sabemos conocerla, como usted ha expresado, un punto de inflexión muy importante es la pandemia, donde nosotros hemos sentido que la naturaleza pudo respirar y nosotros como seres humanos, a través de la pausa, reflexionar sobre la necesidad de esas pausas. Entonces, pienso que establecer un vínculo entre comunidades, entre pueblos, de compartir estos conocimientos puede fortalecer, puede afianzar y puede guiarnos en un rumbo para poder ejercer estos procesos que sí o sí se van a dar, pero si nosotros somos vigilantes podemos hacer que los impactos sean menores o no existan impactos, o que los impactos sean positivos. Entonces esa es la pregunta, Juan. Sí, muchas gracias, hermano indígena. Creo que este es parte del quehacer, el por qué estamos hoy aquí. Poder compartir este trabajo. Cuando me invitaron a este foro, dije astroturismo. Me llamó mucho la atención porque desconocía a qué venía. Yo dije, turismo, astrónomos, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Fue mi primer cuestionamiento. Y todavía ayer se me aclaró, conviviendo con gentes que ya están en este tema, me aclaró la mente, ¿no? Y hoy, con la participación de la compañera que me antecedió, pues se me aclaró más el vínculo que hay, cultura, el patrimonio, todos los saberes que tenemos como pueblos originarios,
me aclara esta visión como una de las alternativas. Porque nosotros tenemos un paisaje de estrellas preciosos porque estamos en una isla y que no hemos sabido observar. Eso se me hace, que parece que como que se me abrió la mente al escucharlos a ustedes. Esas oportunidades que tenemos como comunidad. Por eso agradezco al comité organizador, a la gente que tuvo esta sensibilidad de invitarme, porque es la manera como hemos emprendido este viaje de hacer conciencia. Es la primera vez que yo estoy fuera de mi país con este tema. En mi estado, este tema no es relevante para ellos, a pesar de la problemática. Pero también en un trabajo con el maestro Jaime y con otros astrónomos, ellos me hicieron una entrevista de un podcast de una universidad y que lo subieron a la red, y es la forma como hemos empezado a plantear esta otra idea, porque predomina la idea de que el turismo genera desarrollo, que el turismo genera economía, que el turismo, pero esta parte como que no quieren que se vea. Esto, más bien el trabajo fue que ha sido primero desde la propia comunidad. Ahí ha sido el trabajo fuerte con las autoridades, con los habitantes, bajando esta información a los barrios, a la gente de la propia comunidad. Ese ha sido el primer trabajo, porque si no hacemos ese trabajo, vamos a esperarnos 100 años si queremos que el gobierno haga lo que a nosotros nos toca hacer. Nosotros somos los que tenemos que dar esos primeros pasos. Y eso ya lo tenemos bien claro. Si nosotros como comunidades damos esos primeros pasos, los gobiernos empiezan a ver ese interés, porque ya se está viendo. Le digo, los autogobiernos iniciaron hasta con rebeldía, con movimientos, pero hoy el mismo gobierno mexicano está apoyando y está legislando a favor de los autogobiernos, porque saben que organizándonos podemos mejorar nuestro desarrollo. Aparte, pues necesitamos un montón de trabajo, pero nosotros decidimos hacia dónde. Eso es lo que se está experimentando en México. Igual, si puedes oportunidad, hoy en las redes de toda la información, métete a los autogobiernos de Michoacán y vas a ver qué tipo de autogobiernos están implementando en Michoacán. Es un ejemplo muy interesante lo que está sucediendo en México, y ahorita, por ejemplo, lo indígena está cobrando mucha relevancia. Tenemos al primer magistrado indígena presidente en México. Los indígenas están tomando ya un rol no solamente en los espacios comunitarios, sino también dentro de la vida nacional. Eso también es muy relevante lo que está sucediendo hoy. Y estamos planteando esta visión desde nuestra cosmovisión. Eso es bien importante lo que está diciendo otra vez. La transformación a nosotros nos ha servido. ¿Por qué? Porque pusieron en el punto medular lo indígena. Pero ustedes deciden hacia dónde quieren ir. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Por favor, un aplauso.